Aquí iniciando la transmisión. Muy buenas tardes. Espero que estén bien. Aquí en esta dedicada la clase. La clase del día de hoy va a estar dedicada a los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, en específico de la asignatura de Teoría del Estado. Espero que estén muy bien. ¿De qué vamos a platicar? Vamos a seguir platicando de lo que son los orígenes del Estado mexicano. Bueno, pues México, o en ese momento histórico tras la conquista, pues se convierte en Nueva España. Es un reino accesorio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a seguir la suerte o lo que le pase al reino de Castilla. Y esto va a tener un impacto en los próximos 300, casi 300 años de lo que dura el virreinato. El virreinato, pues bueno, la figura principal o el gobernante era nombrado por el rey de España. En los primeros 2 siglos de lo que fue el virreinato, pues los gobernantes eran de origen Habsburgo, hasta que llegan a, creo que Felipe IV, más o menos, el último. El chiste es que él es el último, hay un último príncipe, o Carlos II más bien de España, y es el último de los monarcas Habsburgo, que por una serie de enfermedades de origen genético que pues, obviamente no les permiten tener hijos. Ahí eran muy dados, los príncipes europeos eran muy dados a la endogamia, o sea, nada más se casaban ahí entre primos, una cosa así. Lo que tendía a provocar ciertas enfermedades que producían, por decirlo así, eh, ¿cómo decirlo? No podían tener hijos, no podían, tenían el mentón hundido o el mentón muy salido, entre otras cosas, ¿no? Y una de estas cosas, precisamente por estas cuestiones, pues ya el último monarca Habsburgo, pues no puede tener hijos y decreta heredero al primero de los aspirantes a la corona de España de origen francés, que ya serán, la siguiente pues será la familia Borbón. Ya de ahí en adelante los Borbones tomarán el poder en Nueva España a partir de lo que viene siendo el siglo XVIII, más o menos principios del siglo XVIII. Sufren de esterilidad los príncipes o monarcas Habsburgo, el último monarca Habsburgo por estas cuestiones. Bueno, ya dentro de este contexto, pues dentro de la dinastía Borbón, estamos llegando a lo que es el siglo XVIII y comienza a conocerse lo que son las ideas del enciclopedismo en la mayoría de Europa. Ya vienen las ideas de soberanía popular, la soberanía esencial y originariamente recae en el pueblo, la teoría de los tres poderes, o de la división de poderes, entonces. Y los monarcas europeos, entre ellos los españoles, empiezan a estudiar estas teorías, en algunos casos asimilarlas. Por esa cuestión de asimilación a varios de estos monarcas se les va a conocer como los déspotas ilustrados, porque absorben y toman las ideas de la ilustración que a ellos les convienen. Algunas de las ideas pues, buscan pues, mejorar la administración de los gobiernos, mejorar lo que es el gobierno, pues, en beneficio de en algún momento pues, se piensa en los ciudadanos, en los pueblos. En este caso, los monarcas pues, dicen, bueno, si esto va a beneficiar a las personas, pues, también me puede beneficiar a mí. Tomen las ideas que a ellos les convienen. Eso sucede con monarcas como Carlos III, en este caso Carlos III de España. ¿Qué sucede con Carlos III de España? Aquí ya trasladándolo al origen del Estado mexicano. Bueno, Carlos III busca una mejor administración de sus territorios, de las tierras que están, que son o que él siente que son de él, pues es rey de España. Se siente con el dominio absoluto, según la teoría de el derecho divino de los reyes. No lo olvidemos. En ese contexto, bueno, pues
manda a un visitador a la Nueva España, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué hace? Comienza a centralizar más el poder. Ya tenían, digamos que los Habsburgo habían mantenido, o los reyes anteriores a Carlos III habían mantenido cierta holgura con los reinos, o con los virreinatos, los que serían conocidos como los reinos de ultramar. Tenían cierta autonomía, aunque en el papel los reinos eran accesorios a la corona de Castilla. Los reyes españoles comenzaron a partir de Carlos III comienzan a vigilarlos más, a cuidarlos más. Nombra ejércitos, hace ejércitos para que cuiden a la Nueva España, pero no nomás es para cuidarlos de un enemigo externo, es para cuidarlos de alborotos que puedan producir la población. Antes de eso, la Nueva España pues no había un gran ejército. Los soldados, uno, habían sido primero los encomenderos, los descendientes de los conquistadores que tenían esa encomienda, valga la expresión, para cuidar el territorio, cuidar a los súbditos. Y por la vía de las armas tenían la obligación de tomar las armas en caso de defender el reino. Había una guardia que cuidaba al virrey, había otra guardia que cuidaba Veracruz y si acaso una fortaleza en Perote, ahí en lo que es en Perote y también en Veracruz, pero de ahí no había grandes guarniciones militares o si acaso estaban en los puertos, no había grandes contingentes de tropas. Ya con Carlos III empieza, se crea y se da esta expansión militar, por decirlo así, en lo que vienen siendo sus reinos. ¿Para que aparte de evitar intromisiones de reinos como podían ser Rusia, los ingleses y posteriormente los estadounidenses, bueno, estos contingentes armados, estos ejércitos, son para socavar posibles rebeliones populares, dado que está creciendo. Otra de las ideas de Carlos III, dado que controla la iglesia, controla la Inquisición, por tanto controla el flujo de ideas que van hacia la Nueva España y a sus otros territorios. Los únicos que no estaban bajo este control era una orden religiosa que dependía directamente del Papa. Estoy hablando nada más y nada menos que de los jesuitas. Los jesuitas son los que traen las ideas de la Ilustración, traen a Rousseau, a Diderot, a D'Alembert, a Voltaire, a todos estos autores los traen de contrabando a la Nueva España y empiezan a enseñar sus ideas. Ideas que van a permear en mentes jóvenes, ávidas de conocimiento, entre ellas la de Miguel Hidalgo y Costilla, y posteriormente Miguel Hidalgo que le enseñará a José María Morelos y Pavón en lo que viene siendo el colegio Nicolaita, o que hoy en día es la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, ¿sí? Que mejor, a otros dirían, pues la Autónoma Michoacana, ¿no? El nombre que algunos dirían, bueno, pues se le puede conocer por ese nombre. En ese contexto se están multiplicando estas ideas que en algún momento van a ser uno de los detonantes para la independencia de México. Esta concentración de poder, bueno, también no solamente es de poder, es de riqueza. El dinero, por ejemplo, el dinero que había en Nueva España, en el estado, en lo que hoy es el Estado mexicano, lo controlaba en parte el gobierno, lo controlaba en parte la iglesia. Parte del dinero se quedaba en Nueva España para mantener al gobierno, para mantener los salarios de los burócratas, y el resto se va a España. Y allá va a hacer sus labores pues, de gobierno, pues ayudar a mantener la corona, ayudar a mantener los ejércitos, etcétera. En el caso de la iglesia, bueno, el dinero se quedaba, la iglesia lo administraba, y de ahí venían muchas cosas de que la iglesia administraba bienes, de que los fieles le hacían donaciones en especie, las limosnas, el diezmo, y la iglesia administraba sus bienes. Con ese dinero ayudaban al crecimiento de la economía, pues entregaba préstamos a tasa casi cero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la función de la iglesia no es ser banca, sino
cuidar las almas de los fieles y al prestar dinero, bueno, pues, y no cobrar intereses, pues obviamente un minero, un hacendado pedían el préstamo y alcanzaba a, ¿cómo decirlo? Alcanzaba a sufragar, alcanzaba a financiar su empresa, su hacienda, su mina, y esto ayudó mucho al crecimiento económico de España. Al llegar Carlos III y al ver al enemigo, pues ya Carlos III pues, también ve con malos ojos a Francia, ve con malos ojos a Inglaterra, pues hay guerras ahí en Europa. Carlos III aspira a volver a implantar el respeto que le tenían en España en los 2 siglos anteriores, a lo que algunos llegaron a conocer como la Edad de Oro. Y pues obviamente ¿con qué financió eso? Lo financió con el dinero que salía de los virreinatos. Al ver que tenía el control del patronato regio, obviamente, dice, pues el dinero que es de la iglesia, véngase para el rey porque estamos haciendo la obra de Dios, estamos llevando la verdadera fe aquí en Europa. Y obviamente, pues hubo quien le señaló al monarca, oiga, pero la iglesia está financiando con ese dinero a la industria, al campo, a las minas ahí en Nueva España. Eso no me importa. A mí lo que me importa es que España se vuelva a consolidar como el gran reino, la gran potencia. Eso fue un error de centralización y obviamente, ¿qué trajo consigo esto? Bueno, al reclamar esos dinero, al quitarlo, por decirlo así, esos préstamos ya de manera forzosa y el pago forzoso, muchas haciendas cerraron, muchas minas cerraron, hubo descontento. Y bueno, pues por una parte, por quien menos vas a pensarlo, esto ayudó a ahondar todavía lo que se denominó un fenómeno llamado el del criollismo. El criollismo, lo del mestizaje, gentes que no se sentían ni indígenas, gentes que no se sentían ni españoles, que sin embargo veían que tenían raíces novohispanas, ¿no? Que estaban en este lugar que en algún momento se llamó Nueva España y que veían a ese país o a ese territorio como su lugar propio. Cuando se centraliza en esa parte, primero la economía, luego la bronca fue la centralización de la política. En algún momento los criollos podían acceder a ciertos puestos en el virreinato, no había tanto problema. La gente podía ingresar al ejército, los criollos y escalar posiciones. En la iglesia ni se diga. El problema está ya cuando el monarca ya dice "Ch, ch, ch, ch". Los principales puestos dentro de la iglesia, los principales puestos dentro del gobierno del virreinato van a recaer en manos de peninsulares. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se sientan autónomos, ni quiero que tengan autonomía. Ya de hecho desde el principio del virreinato existía una especie de idealización o de, ¿cómo decirlo? De estandarización, no de estandarización, de establecimiento de castas, en donde el principal era el español venido de la península ibérica y los que quedaban en segundo lugar eran los criollos, los descendientes de esos españoles que habían nacido en la Nueva España, y en tercer lugar, si ustedes quieren, eran los mestizos, descendientes entre indios y españoles, y luego ya venían la gente mulata que eran descendientes de la mezcla entre españoles, gente de origen africano, y hay una gran cantidad, según tu origen, si eras de español, de indio o de origen africano, te daban un calificativos, bueno, que van desde el mulato, el cambujo, el hazte para atrás, el castizo, el lobo, el tente en el aire. Una clasificación enorme. Voy a ver si puedo conseguir esta lámina y mostrárselas posteriormente. Bueno, tras esa división de castas existe un encono, uno contra los peninsulares y dos contra la gente de origen blanco. O sea, los de origen blanco, principalmente, vuelvo a señalar, los peninsulares se sienten superiores a todos los demás. Luego por eso vienen esas ondas de gente que siendo rica se siente superior al otro o cuestiones malentendidas, ¿no? Pero bueno, que todavía hoy en día no pueden entender cómo el voto de uno que vive en la Lagunilla o vive en Tepito pueda ser igual al de una persona en las lomas. Si supuestamente la persona de las lomas paga impuestos y el de la Lagunilla, ¿qué?
¿No paga sus impuestos cuando va y consume? Ah, ¿verdad? O la otra, ¿cuánta evasión de impuestos hay cuando pagan o donan a su beneficencia favorita? Lo que se llama, algunos dirían, dilución fiscal. Ojo, dilución, bueno, tiene otro nombre, pero bueno, que hacen donaciones a su causa favorita y eso es deducible de impuestos. En vez de dar esos impuestos al Estado, que es lo que analiza a su trabajo, a las obras que deben de hacer. Pero bueno, esa es otra historia. Total, aquí pasa lo mismo. Los blancos, los de origen península, se sienten más que los otros. Casi casi no, los demás no pueden mirar a los de origen península porque son superiores, porque son enviados de rey, etcétera, etcétera. Y a los criollos, ya a los mestizos, pues les dejan los puestos de gobierno, por ejemplo, en las alcaldías, eh, los puestos de corregidor, los puestos en los cabildos, en lo que vienen siendo los municipios de las ciudades. Ahí es en donde encuentran ese lugar. Y algunos, bueno, se alcanzan a colocar en el ejército. ¿Pero por qué? Porque no hay un número suficiente de peninsulares que quieran entrar al ejército. Ahí en el ejército, pues va a ser un ejército, de cierta manera el ejército de la Nueva España también tendrá sus orígenes populares, pues los ejércitos realistas están conformados de gente mestiza y también de gente mulata. ¿Por qué? Porque no hay suficiente número de gente de origen español que pueda ocupar o quiera ocupar un puesto en el ejército. Así se los veo. En cambio, las demás castas ven una manera, entrar al ejército lo ven como una manera de escalar socialmente, de escalar económicamente. Cuando se da toda esta centralización y el tratar de que los puestos clave los ocupen los penínsulas, obviamente, pues, aparte de lo económico, pues empieza a darse este descontento. Y ahí no se da lo peor. A finales del 18, principios del 19, vienen sequías en lo que fue Nueva España y obviamente también esto ayuda a aumentar el descontento social porque pues al haber sequía pues hay escasez de productos, hay escasez de granos, pues la gente está muriéndose de hambre en el virreinato y llega a haber hambrunas, llega a haber, todavía aumenta más ese descontento. ¿Por qué? Porque solo los poderosos pueden tener acceso a la comida, ¿sí? Entre otras cosas, nada más para que tengan idea, ¿no? Son de los detalles que van acrecentando el descontento y que en algún momento van a buscar o van a provocar el estallamiento social, ¿sí? Bueno, eh, ¿cómo comienza, vamos a decirlo así, cómo empieza a surgir ya una idea de que Nueva España se vuelva autónoma? Primero autónoma. Resulta que España tiene un problema. Hay una invasión napoleónica, hay una invasión por parte de Napoleón de los franceses. De ahí a los franceses les va a llamar gabachos. Bueno, esto es en el año de 1808. Los franceses, bueno, Carlos IV, el rey de España, el hijo de Carlos III, se había aliado a los franceses, se había aliado a Napoleón para combatir a la Gran Bretaña, que había sido el gran enemigo de España muchísimos años antes. Bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, en algún momento toda Europa está bajo el control de Napoleón o aliada a Napoleón, entre ellos España. Y uno de los pocos países que no se alió a Napoleón, que no estuvo de acuerdo, fue Portugal. Portugal mantenía comercio con los ingleses e Inglaterra pues seguía, mantenía su comercio y mantenía a raya a los franceses. A Napoleón no le gustaba esto y ¿qué hizo? Decide invadir Portugal. Pero para invadir Portugal tiene que pasar por España. Obviamente esto no le gustó o no le gustaba a los españoles. Empezó a haber descontento. El único que podía aplacar ese descontento pues, era Carlos IV. Napoleón al ver que Carlos IV no se mueve o no le fluye la sangre de manera adecuada, algunos dirían, Napoleón decide capturar a Carlos IV. ¿Qué hace el rey de Portugal? Bueno, antes que eso, el rey de Portugal se escapa a América y Brasil se independiza. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Carlos IV pudo haber hecho algo igual. Sí, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno,
Era mucho el apego a lo que era el territorio español, total. Es capturado. Algunos dicen que porque le puso dedo su hijo, que andaba tras la corona. ¿Y quién es ese muchacho? Su hijo Fernando. ¿Y en manos de quién recae? Pues la corona puede recaer en Fernando. Y obviamente Carlos IV pues, decide renunciar a favor de su hijo. Y ahí será nombrado Fernando VII. Y muchos lo conocerán por el rey deseado, o como el deseado. En ese contexto, pues ya Fernando VII se da cuenta del reino envenenado que recibió y pues dicen, yo no quiero caer en el descontento popular por apoyar a Napoleón, pues yo no quiero recibir el reino. Abdico a favor de mi papá otra vez. Y Carlos IV pues tampoco, pues ¿cómo van a gobernar siendo prisioneros? Entonces Napoleón dice, no se ponen de acuerdo, pongo a mi hermano y ponen a José Bonaparte. Entonces esto produce en España una crisis constitucional que se da en el reino de Castilla. José Bonaparte, que será conocido como José I, o también mal conocido como Pepe Botella, porque era alcohólico, así se burlaban los españoles de él, pues lo ven como un gobernante espurio. Y al ser un gobernante espurio, pues nadie lo quiere, no, nadie lo quiere pelar. Se viene la gran revuelta, la guerra. A eso los españoles lo llaman la guerra de independencia en contra de Francia. Bueno, se da esta guerra de independencia y los españoles pues quieren que regrese nada más y nada menos que tome el poder Fernando VII, pero esto solo lo va a lograr con la derrota de los franceses. En ese inter, pues ya es 1808 y en la Nueva España, al conocer la situación, que no hay un gobierno legítimo, pues cuál es la fórmula que ven proclive los novohispanos. Hay teóricos de lo que es el derecho constitucional, o protoconstitucional español. ¿Quiénes son? Pues está el licenciado Primo de Verdad y Fray Melchor de Talamantes. Ellos son funcionarios en el Cabildo de la Ciudad de México y empiezan a hacer el estudio de lo que deben de hacer para mantener cierta autonomía frente a la situación que vive España, porque en este caso Nueva España no quiere seguir esa suerte de lo principal, no quiere seguir la suerte de Castilla, quiere ser leal a Fernando VII, ¿no? Pero obviamente esa autonomía, ¿qué les va a dar? Bueno, toman sus propias decisiones, sí, y dejando a un lado a España, una España que estaba en ese momento enferma, una España que está en contra de la lona por esa invasión francesa. Ellos proponen la idea al virrey y el virrey dice, bueno, pues adelante, así vamos a gobernar, vamos a sacar el reino en nombre de Fernando VII y todo saldrá adelante. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decirle al otro órgano de gobierno que controlaba que ayudaba el control de todo el virreinato, que es nada menos la Real Audiencia. Nada más hay un detalle, la Real Audiencia, Fray Melchor gobierno que tienen el control son los criollos. Los criollos, la gente nacida en la Nueva España y que ya tiene una formación, que tienen ideas a favor de la Nueva España y a favor de que las gentes que viven aquí ayuden a tomar el gobierno, pues en nombre de su rey, o sea, tampoco están con una idea de independencia, están con una idea de autonomía. Bueno, en ese contexto, pues van y le dan la idea, le tratan de vender la idea a los que habían sido nombrados por el rey, a los peninsulares, es decir, a los de origen español que habían nacido en España, pues que ahora ejercían funciones de gobierno aquí en España. Ellos no querían perder el poder. Cuando les llegan, ojo, con da un discurso licenciado Primo de Verdad, profesión abogado, da un discurso citando las siete partidas, citando Fuero Juzgo, tomando en cuenta que los pueblos y villas ayudan al monarca en caso de que haya un vacío de poder, como sucedía cuando había sido invadida la península ibérica por los árabes, pues quién ayudaba o quién tomaba las decisiones, lo tomaban los pueblos y las villas españoles, en lo que se decidía, en lo que venía un monarca cristiano a tomar las decisiones, a solventar las decisiones, etcétera, pues se encargaban los pueblos y villas. Ya después eso era reconocido por el monarca. Los pueblos y villas españoles, representados por su alcalde, por su cabildo, ahí ayudaban a tomar las decisiones. Y aquí lo que citan, bueno, tomando en cuenta que ya
aquellas ideas, bueno, debemos de armar una junta para ejercer el gobierno en lo que el monarca vuelve a tomar el poder, por dado que el monarca es prisionero de los franceses. Cuando escuchan la idea de que los pueblos y villas pueden formar juntas y gobierno, cuando tú mencionas la palabra pueblo o pueblos, en ese caso con plural, y que nombran representantes, ¿no te viene la idea, a esos peninsulares, no les viene la idea, ojo, no les viene la idea romántica de las siete partidas y de Alfonso X el Sabio, que son cuestiones que los españoles les encanta señalar, dado que su rey era su rey el monarca, el sabio? No, estos españoles, al oír esas palabras, dicen, estos cuates quieren autonomía, nos quieren hacer a un lado, no quieren que tengamos el poder nosotros. Eso, esas son ideas afrancesadas, son ideas de la ilustración, ideas que han sido proscritas, son de herejes. Tómala, vagón. ¿Eso quién lo dice? Lo dice el obispo de la ciudad, el arzobispo de la Ciudad de México. Ah, caray, ¿cómo sabe tanto el obispo, no? Si son libros prohibidos, pues ya ven, pues para que vean. Este, conocedores de lo que intentan degradar, ¿no? En ese caso sí que les creo que hayan sido conocedores, ¿no? Pero porque acá otros, hablan mal y dicen que son gobiernos comunistas y ni siquiera han leído El Capital de Carlitos Marx, ¿verdad? Es más, yo ni he leído El Capital de Carlos Marx, con eso les digo todo, caray, o sea, ya ni yo, que me cae bien la izquierda, pues, oye, yo tengo otras cosas que leer, ¿no? Pero bueno, ya después algún día leeré a Carlos Marx, sin ahí con sus excepciones y a manera de estudio, ¿eh? Pero hasta ahí, ¿eh? No, no voy a... Bueno, y en este contexto, pues ya creen que han leído la ilustración, están proponiendo ideas y esgrimen que son ideas afrancesadas, son ideas heréticas. Y entonces, ¿qué hace? Pues los que son de la Real Audiencia se levantan de la Junta con el Real Cabildo y se van. Y el Cabildo y el Virrey se quedan así sacados de onda. Pues lo que queremos es darle gobierno, tomar las decisiones propias porque España no nos puede ayudar, ¿no? Bueno, otros que ven esta situación como atentatoria contra sus intereses económicos son los comerciantes de la Nueva España, comerciantes de origen español, varios de ellos, que tienen o sus negocios principales están en un mercado que antes estaba ahí en lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, que abarcarían una cuarta parte del Zócalo de la Ciudad de México, el denominado mercado del Parián. Y ahí pues traían productos de España, traían productos de China y solventaban su comercio pues con el monopolización del comercio que tenían con España. Si se daba la autonomía del reino, el reino en ese momento podría comerciar con países aliados como Gran Bretaña, podría comerciar con los Estados Unidos de América y se les cae el negocito a los españoles. En la torre, ¿cómo paramos esto? Ah, pues vamos a aliarnos con lo que viene siendo la Real Audiencia y la gente que no está de acuerdo en un gobierno autónomo. Vamos a evitarlo. Y le dan golpe de estado al virrey, detienen a los miembros del cabildo, algunos los meten en el tanque, a Fermechos de Talamantes, pues lo agarran, lo meten al tanque y lo llevan a San Juan de Ulé, lo mandan desterrado rumbo a España. Y a Primo de Verdad, por esas ideas que había soltado en su discurso, lo encierran en el Palacio de la Inquisición, lo torturan y extrañamente dicen que aquí es el inicio de los asesinatos políticos en México. En aquel momento en Nueva España. Dicen que de manera, ya saben, amanece colgado en su celda. Nadie sabe cómo obtuvo la cuerda, pero Primo de Verdad se suicida. Ajá, se suicida. Lo ejecutan estos desgraciados, no es otra la frase, ¿no? Y al virrey, pues también lo detienen y también creo que lo quieren deportar, ponen a un nuevo virrey, bueno. Y ahí se suma la idea de la autonomía. Con eso que quieren controlar los peninsulares, quieren controlar el gobierno.
nos quieren soltar el poder. El poder no lo sueltan, no lo sueltan, no lo sueltan. Y entonces, bueno, empieza el descontento, pero también empiezan otras ideas a darse. Por ejemplo, en España, pues en España, este fenómeno que se da en la Nueva España, bueno, va a darse en España, en Castilla, y se da esta cuestión de las juntas y todo, y ellos van a mandar llamar a elecciones para crear esos representantes por parte de los pueblos civiles españoles que serán diputados. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están proponiendo? La creación de una constitución para que se gobierne en lo que falta el monarca, y el monarca cuando sea liberado pueda tomar esas reglas que están poniendo en la mesa aquellos que están luchando por la libertad, como en aquel momento lucharon en contra de los moros, ahora están luchando en contra de los franceses. Ahora los pueblos civiles españoles van a pactar con el monarca una constitución, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde van a hacer los trabajos de esa constitución? Van a ser en Cádiz. Y se van a nombrar representantes de toda España para dar origen a lo que será esa, esa España que sale después de la guerra con los franceses. Mientras tanto en México pues está ya la independencia. Aquí lo voy a dejar para digerir esta idea de lo que del origen del Estado mexicano. Ya la iremos desmenuzando posteriormente. Y bueno, pues espero que la clase les haya gustado. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre y nos estamos viendo en la siguiente clase. Que tengan muy bonita tarde noche. Hasta luego.